La infección por fiebre amarilla también es una enfermedad metaxémica transmitida por mosquitos, ¿no? Es un flavivirus, ¿no? De la misma familia del dengue. Ha tenido epidemias importantes en el Perú de fiebre amarilla. Las mayores zonas de riesgo de fiebre amarilla son fundamentalmente en la selva central y evidentemente en el oriente, en Loreto y en Madre de Dios, ¿no? Pero uno de los brotes más importantes en los últimos años se ha presentado en la selva central. Eh, Siempre que hablamos de fiebre amarilla, definitivamente no podemos separar del componente zoonótico, digamos, ¿no? Entonces, usualmente la fiebre amarilla se presenta porque el ser humano invade ecológicos en los cuales están presentes los mosquitos y está circulando el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Esos mosquitos con su digamos, la parte para que cumpla su ciclo en los monos, ¿no? Es decir, epizootias donde fallecen monos, ¿no? Usualmente es una alerta de que está circulando el virus de la fiebre amarilla. Y cuando no hay monos, evidentemente, el otro mono sin pelo llega, ¿no? Y se produce enfermedad en humanos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el ciclo, ¿no? O sea, es el que nosotros nos exponemos al virus en el caso de fiebre amarilla selvática, porque también hay fiebre amarilla urbana, ¿no es cierto? Que no tenemos del nicho ecológico por el ser humano, ¿no? Entonces, el reservorio, como les mencionaba, usualmente los monos, ¿no? Y a pesar de que son reservorios, también producen contradictoriamente, porque normalmente el reservorio no se enferma, no muere, por eso justamente es reservorio. Pero de cuando en cuando, en los monos, a pesar de que son reservorios, se presentan epizootias, ¿no? Y hacen enfermedad clínica a los monos y mueren, ¿no? El modo de transmisión es por la picadura de estos mosquitos. En, en el caso, hay dos vectores, en el caso de fiebre amarilla selvática y un vector en el caso de fiebre amarilla urbana, ¿no? Es de 2 a 6 días aproximadamente, ¿no? Yo vi algunos casos de fiebre amarilla, realmente no se presentan seguido, los que ven más son en las zonas tropicales, en las zonas de selva, pero cuando uno ve fiebre amarilla, nunca se olvida, ¿no? El cuadro clínico es bastante catastrófico, ¿no? Catastrófico. Entonces, lo que la literatura dice es, usualmente, un paciente con fiebre amarilla en 10 días se define, ¿no? Igualito que dengue, más o menos. En 10 días se define. O muere o vive, ¿no? Uno no puede tener fiebre amarilla por, digamos, 15 días, ¿no? Una fiebre amarilla media larvada, ¿no? No existe, ¿no? Entonces, 10 días fallece o se recupera, ¿no? La tasa de mortalidad en casos graves, evidentemente, es sumamente alta, ¿no? Y el periodo de transmisibilidad donde pica a esta persona enferma puede adquirir el virus al mosquito y transmitirlo. Y también, evidentemente, la posibilidad de aislar para el método diagnóstico es dentro de los primeros 5 días de enfermedad, ¿no? Eso es básicamente menciona acá. Entonces, Aedes es el vector urbano, Aedes, y Sabetes y Haemococcus son los vectores de fiebre amarilla selvática, ¿no? Entonces, acá algunas cosas importantes. El genoma del virus codifica básicamente 10 proteínas, 3 estructurales y 9 estructurales. Bueno, eso es importante. Existen unas proteínas que se expresan en las células infectadas donde constituyen el banco de NS1 y NS3 son las proteínas, ¿no? que se van a en las células infectadas, ¿no? Y que van a ser, digamos, fisiopatológica del cuadro. A veces son, y el urbano es el Aedes fundamentalmente, ¿no? Entonces, la otra cosa es que la hembra es la que alimenta la hematófaga, digamos, ¿no? Porque el vector macho es usualmente se alimenta de fluidos de plantas, ¿no?
hembras son las hematófagas y son las que transmiten la enfermedad. Son necesarios más o menos de 3 a 10 viriones para infectar y el periodo de incubación en el vector es de 12 a 21 días, ¿no? Aquí está el ciclo selvático y el ciclo urbano, ¿no? Y el vector, ¿no? Haemococcus y Aedes, ¿no? Haemococcus y Sabetes, y existe toda una de fisiopatológica hasta digamos, de hemorragia hepática, falla necrosis, necrosis renal y encefalopatía, ¿no? Eh, el, el virus de la fiebre amarilla también, o sea, como les decía, el ver un paciente con fiebre amarilla realmente uno nunca se olvida. Se llamaba, le decían los nativos, la enfermedad del vómito negro, le decían porque los pacientes hacían insuficiencia severa, trastorno de coagulación y hacían hemorragias digestivas, ¿no? Entonces sí vomitaban, ¿no? Hacían hematemesis, ¿no? Entonces se llamaba por lo cual enfermedad del vómito negro, ¿no? Entonces hay una serie de eventos que ocurren fundamentalmente, ¿no? Los dos, digamos, puntos críticos de la infección por virus de la fiebre amarilla es el hígado y los riñones, ¿no? O sea, casi siempre por complicación de un cuadro hepático se produce un problema renal y posteriormente toda la cascada de liberación de interleuquinas, etcétera, que produce la microcirculación finalmente hipotensión y necrosis tubular y shock, ¿no? Y clínico y lo que inicia toda la cascada del cuadro. La hipotensión y el shock, cuadro clínico característico de un paciente es un síndrome histérico febril o histérico febril hemorrágico, ¿no? Entonces el paciente ictericia, ¿no? Fiebre ictericia, ¿no? Como las formas más frecuentes, ¿no? Y usualmente la necrosis celular que se produce a nivel hepático es masiva, ¿no? Masiva, ¿no? El paciente que tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, llegó a 16.000 de transaminasas, por ejemplo, ¿no? O sea, inician así progresivamente, ¿no? O sea, comienzan con transaminasas 2 veces, 4 veces el valor normal, al día siguiente están en 1000, ¿no? Y pocas infecciones producen transaminasas tan altas, ¿no? Las hepatitis virales usualmente B, ¿no? Producen más de 1000, pero pocas veces he visto que lleguen a 16.000, 18.000, 20.000 de transaminasas, ¿no? Y el paciente después a los 10 días puede que ya sus transaminasas comiencen a caer, ¿no? Entonces, la explicación justamente era, si las transaminasas comienzan a caer, es que no está mejorando el paciente, sino ya no tiene hígado para producir transaminasas, ¿no? Entonces, ha habido una necrosis total del hígado y que probablemente ya no buscan, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente con fiebre amarilla y hay declinación de las transaminasas, eso nos debe alertar, ¿no? O sea, de pensar que la necrosis es bastante masiva, ¿no? Entonces, el periodo de incubación es aproximadamente de 3 a... Después el cuadro clínico en realidad debe resolverse en aproximadamente 10 días, ¿no? Entonces, este es el iceberg del cuadro clínico. Como ven, 5 a 10% tienen una forma maligna con ictericia y hemorragia, altamente formas de febriles ictéricas, cefaleas, formas leves y moderadas, y hay todo una base grande de infecciones asintomáticas. En realidad los que llegan, los que los vemos probablemente son los pacientes que hacen pues cuadros severos, ¿no? Hay un grupo de pacientes que si les pide su serología para fiebre amarilla en zonas de selva probablemente sean reactivos, ¿no? Y que les hayan tenido sintomatología, ¿no? Entonces, estas son las formas de presentación: frusta, digestiva, icterodigestiva, fundamentalmente desarrollan lo que les mencionaba, la hemorragia digestiva, ¿no? Y la letalidad de los casos va aproximadamente del 50 al 80%, ¿no? Hay dos fases en la infección, o 3 fases. La fase de infección congestiva o roja que se llama, que son los primeros 3 días usualmente, con fiebre alta, cefalea intensa, dorsolumbalgia, ¿no? Escalofríos, postración, dolor de huesos intensos, ¿no?
hay una fase de remisión transitoria, ¿no? Y el paciente se siente aliviado, o sea, cae la fiebre, está bien, dura más o menos 2 días, y después sigue la fase, digamos, de intoxicación, la fase icterohemorrágica, donde que aparece ya claramente la ictericia, puede haber diarreas, vómitos, hematemesis, dolor abdominal, etcétera, y finalmente alteración del sensorio, coma, y finalmente los pacientes llegan a fallecer, ¿no? Entonces acá está la historia natural de la fiebre amarilla. Como ven, la fiebre alta los primeros días, después hay un periodo de remisión, digamos, parcial de 2 días, y después ya hay una catástrofe realmente en los últimos días, y terminando en el fallecimiento del paciente en casos severos antes de los 10 días, ¿no? En casos de sobrevivencia, evidentemente hay un periodo de convalecencia, ¿no? Pero dentro del cuadro clínico, lo que hemos mencionado, y la parte laboratorial tenemos las transaminasas, la proteinuria, porque habíamos mencionado que la afectación fundamentalmente, o el inicio de la catástrofe, era todo por alteración hepática renal, ¿no? Y después, evidentemente, como hay un cuadro inflamatorio sistémico, evidentemente ya hay alteración del endotelio, ya el paciente entra en shock y puede hacer otras complicaciones producto del shock, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos ¿no? Incremento de transaminasas, proteinuria, hipoglicemia, acidosis, y finalmente el paciente fallece, ¿no? Eso también es más o menos es un gráfico bastante interesante en relación a la fiebre, cómo mejora inicialmente, después nuevamente cae. O sea, en este periodo, del tercer, cuarto día, es el periodo, digamos, bastante importante, porque el paciente puede sentir una mejora, o puede uno decir, ya estamos saliendo de ese problema, y dar de alta, por decir al paciente, cuando en realidad eso también pasa más o menos en dengue, como vamos a ver. Es el inicio podría ser el inicio de un cuadro muy severo, y en realidad donde tenemos que observar más al paciente es en el tercer, cuarto, quinto día, ¿no? Donde se presentan las complicaciones. La ictericia aparece ya posterior al quinto día, ¿no? La viremia, no se olviden, usualmente durante los 5 primeros días hay viremia, donde yo puedo aislar el virus, ¿no? Un paciente que esté presentando infección por fiebre amarilla, ¿no? Y las hemorragias, evidentemente hemorragias, oliguria, ictericia, ya son tardíos. Estos son los indicadores de mal pronóstico. Por ejemplo, la instalación precoz. Si aparece precoz, en una segunda fase recién aparece la ictericia, pero si la ictericia aparece tempranamente, es un signo de, evidentemente. TP prolongado, ¿no? Porque nos está indicando insuficiencia hepática. La hemorragia severa, shock, etcétera, son los signos de mal pronóstico, ¿no? Dentro del laboratorio lo que puedo encontrar es leucopenia, trombocitopenia, dentro de los factores de coagulación, TP prolongado, ¿no? Dímero D positivo, ¿no? Elevación de urea, creatinina, y las pruebas de función hepática, una alta, muy marcada transaminasemia con elevación de bilirubinas y hipoalbuminemia en una segunda fase, ¿no? El diagnóstico diferencial, como ven, pocas enfermedades producen cuadros así tan catastróficos. Teóricamente, si un paciente viene con shock séptico a bacilos gram negativos, teóricamente en estadio final, podría comportarse así bien parecido también, ¿no? Igual la enfermedad de Weil también produce sangrado, fiebre, ictericia, etcétera, también podría estar dentro del diagnóstico final. Lo importante en la parte, digamos, de fiebre amarilla para plantear el diagnóstico clínico es el antecedente, ¿no? O sea, el diagnóstico yo voy a hacerlo con la epidemiología, evidentemente, el antecedente vacunal, el antecedente de zona de riesgo de fiebre amarilla. Los datos epidemiológicos son muy importantes. El cuadro clínico es evidentemente sumamente importante, y cómo ha ido evolucionando la enfermedad, ¿no? Entonces, esas cosas me van a hacer el sustento para yo plantear que se trata o no se trata de una fiebre amarilla, porque el diagnóstico usualmente las hacemos o bien post-mortem, o cuando el paciente ya ha pasado el cuadro clínico aparatoso, digamos, ¿no? Como les repito nuevamente, 10 días aproximadamente, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial: malaria por falciparum, malaria grave, dengue hemorrágico, fiebres, hay una infinidad de fiebres por virus, ¿no? Fiebres hemorrágicas por virus, hepatitis virales, la forma severa, enfermedad de Weil, hepatitis delta, por ejemplo, serían los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, tengo que pensar en fiebre amarilla con ese antecedente epidemiológico en todo paciente que haga un síndrome febril,
febril icterohemorrágico, ¿no? Dentro de ese grupo está la posibilidad de fiebre amarilla. El compromiso hepático temprano, transaminasas muy altas, el compromiso renal posterior y la ictericia posterior al cuadro febril, que es bifásico, ¿no? Entonces, esos son más o menos los criterios que me pueden inducir a pensar en fiebre amarilla, pero usualmente pesa mucho el tema del antecedente epidemiológico que nunca debemos olvidarnos, ¿no? Entonces, el diagnóstico de fiebre amarilla, no se olviden, el aislamiento viral dentro de los primeros 5 días nada más, después de eso ya no tenemos el virus y en realidad, como muchas de las enfermedades infecciosas, el problema no es el agente infeccioso, sino es el cuadro inflamatorio que produce el agente infeccioso, ¿no? Que es el que desencadena toda la cascada, ¿no? El diagnóstico serológico puedo hacer por ELISA, ¿no? Un dosaje de IgM, y el suero debe obtenerse a partir del 6.º día, que a partir de esa fecha recién los títulos pueden ser dosables. Después del 5.º día la serología, antes del 5.º día el aislamiento viral, ¿no? En pacientes post-mortem, también evidentemente la biopsia hepática, un paciente con síndrome en su serum probablemente en algún momento han tenido eso, hacer biopsias, hacer necropsias y sacar pedazos de hígado para que hagan el diagnóstico post-mortem, ¿no? Y acá la necrosis mediozonal, ¿no? Es una de las características, eso también es un tip que sería interesante que lo subrayen. Fiebre amarilla produce que se denominan corpúsculos de Kunzelman, ¿no? Entonces, esto es algo que deben siempre recordar, ¿no? También puedo hacer PCR, evidentemente, y la detección de fragmentos de ADN, ¿no? El tratamiento, siendo una enfermedad viral, siendo una enfermedad que tiene más componente de respuesta inmunológica, el tratamiento es de soporte, básicamente, ¿no? En, en Oxapampa es uno de los nichos, digamos, de fiebre amarilla. Oxapampa, la selva del Cusco, Loreto, el Latén del Marañón, Amazonas, Madre de Dios, son las zonas de mayor riesgo de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, usualmente lo más importante en los pacientes es tratar de no movilizarlos, ¿no? Porque acuérdense que están haciendo un cuadro de insuficiencia hepática, ¿no? Severa, ¿no? Trastornos de coagulación, sangrado, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que se maneja es la fiebre, ¿no? Y la hidratación es lo más importante. El tema del fallo renal, que es un paso, digamos, a complicaciones más severas, ¿no? María, y esto es lo que siempre llamaba desde la mirada de salud pública, ¿no? Cómo tanta gente se puede morir todavía con una enfermedad que es inmunoprevenible, ¿no? Es una vacuna hace varios años, 1930, ¿no? Que ha sido desarrollada la vacuna y en realidad esta vacuna, la 10-17B, todavía seguimos utilizándola, ¿no? La vacuna 17B porque es sumamente buena, ¿no? O sea, protege, tiene buenos títulos de protección, no tiene muchos efectos adversos, han sido descritos algunos efectos adversos, especialmente en algunos lotes, hace como 3, 4 años hubo unos, ¿se acuerdan del terremoto de Ica? Ahí hubo casos, ¿no? De eventos adversos a vacuna contra la fiebre amarilla, porque no sé a quién se le ocurrió vacunar masivamente posterior a un terremoto contra fiebre amarilla, ¿no? O sea, no tenía mucho sustento técnico el vacunarlos, ¿no? Contra la fiebre amarilla después de un terremoto, ¿no? Pero bueno, se aplicó y hubieron pues casos de efectos adversos, ¿no? Era un lote de vacuna que estaba donada de Bolivia, creo que era ese lote, y se presentaron hasta 5 pacientes, fallecieron, y se determinó que la causa de muerte ha sido por infección por virus vacunal de la fiebre amarilla. Hicieron enfermedad viscerotrópica con problema digestivo y enfermedad neurotrópica, que vamos a ver ahorita, que son las complicaciones que están descritas, son aisladas, pero con este lote no se sabe por qué hubo una frecuencia mayor de presencia de este, yo no lo he puesto, de este colateral, ¿no? Entonces, como efecto colateral de la vacuna tenemos la enfermedad neurotrópica y la enfermedad viscerotrópica, así se llaman, dos cuadros clínicos que simulan una fiebre amarilla, ¿no? Con compromiso neurológico, etcétera, ¿no? Que es bastante poco frecuente. Entonces, fiebre amarilla, nuevamente el vector del cuadro clínico, síndrome icterofebril hemorrágico, compromiso hepático, renal,
¿no? Alteración del endotelio, shock, y un gran porcentaje de los pacientes en formas severas clínicas. Cuando haces clínica, usualmente la mortalidad es bastante alta, ¿no? La vacuna es el medio preventivo más eficaz, ¿no? La 17D, y el tratamiento cuando se presenta es un tratamiento de soporte como en varias enfermedades virales. En relación a dengue, el virus del dengue también es del género Flavivirus, ¿no? Junto con estos otros virus, por ejemplo, que no han escuchado, por ejemplo, bueno, hay varios de esos, virus de la encefalitis brasileña, hay varios virus que tenemos, incluso bueno, en Brasil son los que tienen una cantidad de virus diferentes. Este es digamos, el riesgo de Aedes, y aparentemente el ingreso de Aedes, ¿no? Desde la parte norte, en realidad ha ingresado Aedes al territorio, y actualmente están circulando 4 tipos de virus del dengue, de 1, de 2, de 3, de 4 en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, en la parte norte, nororiente, están circulando los cuatro serotipos de virus del dengue, ¿no? Entonces, no se olviden que son 4 serotipos, y este es el mapa de circulación. Esta sea de dengue, aquí tengo dengue 1, y después te da dengue 3, ¿no? Hay más riesgo de que hagas dengue en formas severas, ¿no? Dengue grave o dengue severo, ¿no? Entonces, como vamos a ver, la infección previa por dengue es una de las condiciones de pronóstico para enfermedad severa, ¿no? La infección previa. Reservorio es el hombre en el dengue, no se olviden, el reservorio en fiebre amarilla era el mono y los marsupiales. En el dengue el único reservorio conocido es el humano. También tiene un tiempo de incubación parecido, 3 a 14 días, y el periodo de transmisibilidad hasta 7 días. También igual, nuevamente, dengue, difícilmente van a ver un dengue que tenga más de 10 días de duración, difícilmente. La mayoría de los pacientes tienen 10, dentro de los 10 primeros días también se definen exactamente su comportamiento, ¿no? Entonces, salida del mosquito, el virus queda libre en sangre, de la enfermedad, que también es importante, unos 10 días de enfermedad que el cuadro clínico, ahorita vamos a ver el cuadro clínico de dengue clásico, es una influenza. El dengue clásico, hemos visto también, hemos tenido la oportunidad de ver algunos casos de dengue, especialmente cuando se ha producido el dengue en el 2006, acá en Lima. Han llevado varios pacientes al hospital, cuando se produjo el brote de dengue en Comas, ¿no? Y bueno, en la zona tropical, evidentemente, cuando vamos también, en la clásica es ver dengue, ¿no? O sea, el dengue clásico, el dengue, como vamos a ver tiene también fases, y la primera fase es similar a una influenza: fiebre, cefalea, ¿no? Mialgias, dolor ocular, dolor retroocular es bastante común. Entonces, fiebre y cefalea, por ejemplo, es lo que uno piensa en fiebre y cefalea, fiebre tifoidea también, ¿no? Entonces, es bien parecido a un cuadro de fiebre tifoidea también, fiebre, cefalea intensa. Dolor retroocular es lo que llama eh, la atención, y lo que te dicen, ¿no? Que le duelen hasta los huesos, ¿no? Por eso se llama fiebre quebrantahuesos, también se llamaba, ¿no? Porque el dolor era muy intenso, entonces la gente se quejaba de mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Entonces, es una de las clínicas. Después de las primeras horas, evidentemente, también hay una serie de catástrofes que pueden ocurrir, fundamentalmente relacionadas a alteración también del endotelio y extravasación de líquido, lo que conlleva a shock también, ¿no? Y todo el cuadro clínico de dengue severo, ¿no?
finalmente con alteración de la cascada de coagulación y con hemorragias, ¿no? Que finalmente es digamos, la causa de muerte de los pacientes, ¿no? Entonces, en realidad el virus del dengue cuando entra en la circulación sistémica, entonces tiene pues genera anticuerpos neutralizantes y hay otros tipos de anticuerpos no neutralizantes, ¿no? Y se controla de alguna manera la infección, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, cuando ya hay una exposición previa a virus del dengue? Estos forman estos complejos formados por anticuerpos. Hay una respuesta inmunológica, pero como es otro serotipo, entonces los anticuerpos se unen al virus nuevo circulante, pero no son anticuerpos neutralizantes, no neutralizan ese virus, se adhieren simplemente al virus y estos incluso facilitan el ingreso a las células, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace es que, si bien es cierto, se generan, ante una nueva infección, se generan anticuerpos, esos anticuerpos reconocen al dengue, pero como no son específicos y no neutralizan al virus, más bien facilitan el que no sea reconocido por otros medios del sistema inmunológico y facilitan el ingreso a las células. Entonces hay una gran cantidad de virus, hay una gran replicación de virus intracelular y posteriormente liberación de ellos y por ende el paciente que tiene una infección por un nuevo serotipo hace una enfermedad mucho más severa, ¿no? Entonces esa es la explicación. Por ejemplo, si se utilizaría una vacuna, tendría que vacunarse para los 4 tipos de una vez, ¿no? Y no, por ejemplo, si yo le vacuno contra serotipo 1, entonces más bien le estoy poniendo en riesgo de que si le da serotipo 3 hace una enfermedad severa, ¿no? Entonces, por eso el tema de la vacunación no ha sido desarrollado. Inflamatoria en dengue severos es justamente esta respuesta inmunológica que podría ser generada por una exposición que ocurre en dengue, y había una denominación interesante que también lo traje, que es un síndrome diarreico hacia el interior del organismo, ¿no? O sea, para que no se olviden también, ¿no? Es como una diarrea hacia adentro. O sea, el paciente o sea, lo que hace es pierde volumen, hay una extravasación del líquido. Comienza el paciente como hay alteración del endotelio, entonces hace, por ejemplo, derrame pleural, o sea, hay extravasación de líquido, hace ascitis, derrame pleural, pericarditis, ¿no? Por este cuadro inmunológico que se genera, ¿no? Entonces, eh, el, el, lo principal, la causa más grande de la mortalidad es justamente esa extravasación. Y por poder reconocer esta extravasación de líquido precozmente para finalmente, si se está produciendo extravasación, hipotensión, etcétera, sacarlo del shock es una de las, digamos, los objetivos dentro del tratamiento de los pacientes con dengue, ¿no? Entonces, los anticuerpos heterólogos tienen la capacidad de capturar el virus, pero no lo inactivan, ¿no? Entonces, y los macrófagos fagocitan este complejo virus anticuerpo. Entonces, eso es lo que más o menos mencionábamos para que se produzca el dengue severo, ¿no? Esta es una lámina que hemos visto. Y estos son actualmente se clasificaba el dengue en dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, que si bien es cierto, es plausible todavía esa clasificación porque finalmente es una sola enfermedad, es una consecuencia simplemente, ¿no? O sea, dengue inicia y el dengue hemorrágico es un estadio complicado, complejo, pero sigue siendo la misma enfermedad, ¿no? Para temas de manejo, de intervenciones en salud pública, la OPS, la OMS han hecho estos criterios, ¿no? Que se llama dengue, digamos, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, ¿no? El dengue sin signos de alarma no incluye pues estos signos, por ejemplo, el hecho de aparecer, por ejemplo, extravasación de líquido, ¿no? Que yo le hago una ecografía, el paciente presente dolor, no le hago ecografía y presente ascitis, es un signo de severidad, ¿no? Está haciendo extravasación, o que tenga derrame pleural, por ejemplo, es un signo de severidad, está haciendo extravasación. Entonces, el componente más importante es el componente fisiopatológico y de mortalidad, que es la extravasación en dengue. Entonces, ¿cómo puedo determinar? También a través del hematocrito, por ejemplo, ¿no? Si hago hemoconcentración, es un signo indirecto de que se está extravasando.
porque el paciente no está hemoconcentrando porque está perdiendo líquidos hacia el exterior, sino está perdiendo líquidos hacia adentro, hacia las cavidades, ¿no? Entonces, por eso es que lo comparaban como una diarrea hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, el componente, los eventos potencialmente clínicos, digamos, la deshidratación, que es un previo al choque, al sangrado, ¿no? Que va a producir toda la catástrofe del cuadro clínico, ¿no? Nuevamente, la temperatura, el cuadro, el punto más crítico de un paciente, cuando tuvimos un paciente en Iquitos, que lo vigilamos así, mañana, tarde y noche lo vigilamos, era una esposa de un militar. Las complicaciones más importantes en dengue es al quinto día. Al quinto día, laboratorialmente, aparece plaquetopenia. Y junto con todo el cuadro de extravasación, ¿no? La plaquetopenia más la extravasación y todo el proceso inflamatorio que se produce, es la causa del choque y la causa del sangrado. Entonces, al quinto día, cuando cae la fiebre en dengue, igualito que en fiebre amarilla, es el momento en que debemos preocuparnos por buscar signos de alarma, ¿no? Cuando cae la fiebre. Si cae la fiebre, estemos atentos. Entonces, los cambios laboratoriales, lo que les decía el hematocrito, la hemoconcentración, miren, y acá la caída al quinto día, la caída de las plaquetas. Entonces, en este día, entre el cuarto al sexto día, este es el tiempo de mayor riesgo de complicaciones, ¿sí? No en los primeros días, ¿no? Entonces, hematocrito, elevación de hematocrito, hemoconcentración, plaquetopenia, ¿no? Y acá en serología, evidentemente, lo que puedo hacer es aislamiento, igual que en fiebre amarilla, ¿no? Entonces, ¿por qué el sangrado? ¿No? Producto en dengue severo, producto de las lesiones del endotelio vascular, ¿no? Lesiones por el cuadro inflamatorio que se genera, lesión en el endotelio, y este endotelio pierde su capacidad de la permeabilidad vascular y hay extravasación, hay trombocitopenia, hay disfunción de las plaquetas, disfunción también, no solamente alteración de su cantidad, y alteración de los factores de coagulación. Entonces, esos son los motivos de digamos, el sangrado en pacientes con dengue, ¿no? Entonces, tiene tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Entre estos dos también hay un periodo de mejoría, ¿no? Temporal. O sea, acá está la evolución clínica, la fase inicial febril, la crítica y la de recuperación. La crítica, 4 a 7 días. Entonces, esa es digamos, la que debemos. En cualquier tipo de plaquetopenia pueden aparecer, pues, el signo del torniquete positivo, ¿no? Entonces, en realidad, todo el peso debe recaer en todos esos signos, ¿no? Diferentes. O sea, el signo del torniquete o el signo del manguito, eh, antes de esta clasificación de dengue por la OMS, le daban mucho peso, ¿no? O sea, uno decía, prueba de torniquete positivo, dengue, ¿no? O sea, era casi así. Entonces, en realidad no es tan específico, ¿no? Es una prueba más dentro de las otras cosas que debo vigilar en dengue, ¿no? Entonces, aquellos que mejoran después de la defervescencia, después del cuadro febril hay un periodo de alto riesgo. Si no se produce ninguna complicación, ninguna extravasación, entonces es un paciente que ha sufrido un dengue clásico, un dengue sin signos de alarma. En cambio, aquellos que empeoran se denominan dengue con signos de alarma, ¿no? Entonces es una clasificación que la ha propuesto la OMS para digamos, enfocar mejor el tratamiento de los pacientes, ¿ok? Entonces aquí están el paciente sin signos de alarma y con signos de alarma, y lo que debo vigilar en estos signos de alarma es que no haya hemorragia, que haya escape de fluidos y que no haya de severo daño de los órganos, ¿no? Si se presenta alguna de estas condiciones, evidentemente es un paciente con dengue severo y la posibilidad de mortalidad es mucho más alta, ¿no? Entonces, en dengue es bien parecido realmente a fiebre amarilla, la mortalidad es un poco más baja, el cuadro clínico también es bastante parecido, evidentemente está dentro de los diagnósticos diferenciales, la epidemiología es muy importante, en el caso de tanto en dengue como en fiebre amarilla. Es un rash, por ejemplo, bastante importante, puede presentar el 50% al inicio y también se puede presentar al final del proceso. Al 10.º día también hacen a veces algunos pacientes rash. No sé si hay una foto más. Esto es, por ejemplo, una cosa clásica: si los pacientes se congestionan mucho y uno le toca
le hace una digitopresión y se queda toda una parte pálida, ¿no? Media amarillenta, ¿no? La diferencia de fiebre amarilla y dengue, clínicamente el dengue casi nunca produce ictericia, muy pocas veces produce ictericia. Produce una hepatitis, pero no produce, digamos, una ictericia marcada, clínicamente evidente. Entonces, eso me podría también orientar a plantear los diagnósticos. O sea, si yo veo síndrome febril histérico, ¿no? Histérico, la posibilidad de dengue se alejaría, ¿no? Entonces, no tanto es el tema de la ictericia, sino la causa de muerte fundamentalmente es la extravasación, ¿no? Y el shock y la extravasación. Entonces, lo que les decía, el riesgo de dengue hemorrágico es máximo, por ejemplo, para dengue 2, seguido de dengue 3, de dengue 4 y dengue 1. El dengue 1 es el que usualmente produce cuadros clásicos, ¿no? Clínicos. Pero si yo tengo un dengue 1 y después aparece un dengue 2, o si tengo un dengue 2 y aparece después un dengue 1, se me puede complicar el cuadro, ¿no? O sea, estos per se, si me da dengue 2, por ejemplo, a pesar de que no he tenido una exposición previa, por ser solamente el serotipo, podría producirme dengue severo. Entonces, es indispensable el tema del hematocrito, las plaquetas, no se olviden de esa parte, que son datos importantes para la evaluación del paciente y el pronóstico. El diagnóstico confirmatorio, aislamiento viral y la detección de ELISA-IgM, ¿no? en sangre después del 5.º día. Esto también puede hacer inmunofluorescencia para ver los virus. El diagnóstico diferencial, influenza, sarampión, ¿no? Por el tema de sarampión, rubiola, por el tema del rash, ¿no? Malaria, leptospira, meningococcemia, por el tema del rash también, infección por riquetsias, sepsis bacteriana, sepsis a gran negativos en estadios finales producen este tipo de presentaciones, ¿no? Y el manejo en realidad es, en caso severo, la hospitalización, el tema de sacarlos del shock, ¿no? O sea, ahí es hidratarlos como si tuvieran como si tuvieran cólera, ¿no? Entonces es meterles volumen, y a veces incluso pacientes los encharcaban, ¿no? O sea, eso también hay que cuidar, ¿no? Y más, digamos, el manejo es mucho más crítico, más difícil en niños que están haciendo, digamos, signos de extravasación, ¿no? Entonces hay que poner si es necesario un catéter venoso central, reposición de líquidos 30 mililitros por kilo, ¿no? Monitoreo estricto del balance hídrico electrolítico, expansores plasmáticos, hay que tratar de mantener una buena diuresis, ¿no? Porque acuérdense, la extravasación es el inicio de la catástrofe del sangrado, ¿no? Transfusión de paquete globular si es necesario, y si es necesario también inotrópicos, ¿no? Los criterios de alta, que es la ausencia de fiebre durante 24 horas, plaquetas mayores de 100.000, ¿no? Y esta que es una prueba no muy específica, ¿no? No existe una vacuna, ¿no? Actualmente, tendría que ser una tetravalente para no poner en riesgo más bien, ¿no? Aparentemente no vamos a tener una vacuna inmediatamente o en el futuro cercano, ¿no? Ok, entonces creo que fiebre amarilla y dengue ya están más o menos claros, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta en dengue? ¿En cuadro clínico, diagnóstico? Si uno se contagia por un serotipo, por ejemplo, este serotipo, uno tiene una inmunidad parcial contra los otros serotipos. Sí, sí, en realidad podría, si a uno le da, ¿no? Si a uno le da. Teóricamente son 4 serotipos, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que sí está claro es que si te da un serotipo, o sea, eso te pone en riesgo de formas severas del otro, ¿no? ¿Has visto lo que mencionaba, que hay, digamos, como son serotipos distintos, la protección, yo diría no es tanta la protección, ¿no? Más bien es un factor de riesgo, ¿no? Como te producen otro tipo de anticuerpos, entonces eso te produce más bien es un factor agravante, más bien, ¿no? Más que un factor de protección. Lo que sí, por ejemplo, bueno, saliendo un poco de tu comentario, es
Lo que, lo que sí mencionaban es que en el laboratorio, por ejemplo, podría haber reacción cruzada en dosaje de anticuerpos IgM entre fiebre amarilla y dengue, más bien, ¿no? Entre fiebre amarilla y dengue. Pero el otro, lo que tú mencionas, sí, no está totalmente claro, ¿no? Bueno, no hay vacuna realmente, eso sí también está claro, sí. Ya. La fiebre amarilla, lo que sí hay que, lo bueno de la fiebre, la vacuna de la fiebre amarilla es que, si bien es cierto, las recomendaciones son, por ejemplo, que tiene una duración de aproximadamente 10 años, que tiene que vacunarse cada 10 años. En realidad, estudios que hicieron en soldados norteamericanos, después de 30 años, tenían todavía niveles protectores de la vacuna. O sea, no hay una data fiable para saber exactamente cuánto protege. Se recomienda 10 años. ¿Cuánto antes? 15 días antes, mínimamente, para que yo cuando viaje pueda tener niveles de protección adecuados, ¿no? Por eso que la vacunación en aeropuertos, por ejemplo, no tiene mucho sentido, porque yo necesito por lo menos 15 días para que mis títulos de anticuerpos que produzca sean protectores, ¿no? Porque si yo entro, o sea, yo entro a una zona endémica de fiebre amarilla y al día siguiente, evidentemente, de que si me pican los mosquitos, evidentemente puedo desarrollar fiebre amarilla estando vacunado, ¿no? Entonces son 15 días previos, por lo menos 15 días. Si es más, mejor, ¿no? ¿Ok? Entonces ya más o menos, las dos enfermedades son bastante sencillas, no creo que haya problemas ahí, creo. El cuadro clínico, el diagnóstico, en el diagnóstico de repente algo, puede haber algún tipo de pregunta en el tema del aislamiento viral, 5 días, el tiempo clave también es 5 días, ¿no? Aislamiento viral los primeros 5 días, serología después del quinto día, en los dos, ¿no? ¿Qué más? No se olviden de la hepatitis, la necrosis centrozonal, ¿no? Eso también es importante. Eso es en fiebre amarilla, cuerpos de Kunzelman en fiebre amarilla. En dengue usualmente no dejan ni cicatriz el dengue. El dengue produce lesión hepática inicial y después desaparece, ¿no? Desaparece. En cambio, en anatomía patológica yo puedo decir si ha habido una necrosis centrozonal y queda una especie de esos cuerpos de Kunzelman, yo puedo decir si hay fiebre amarilla. En dengue no puedo saber eso porque la recuperación de la lesión hepática es ad integrum, ¿no? El tratamiento en los dos no hay tratamiento. El dengue 2, lo que pasa es que depende, no hay un serotipo más en zonas de la selva, en zonas de la selva están circulando todos, por ejemplo, ¿no? Están circulando todos. Y depende incluso de la época. Hay veces, por ejemplo, en un año puede estar circulando dengue 2, al siguiente año está circulando dengue 1, el otro año está circulando dengue 3. O sea, no hay un, depende del momento de la epidemia. No te podría decir exactamente cuál es el más prevalente en este momento, digamos, ¿no? Pero sí, hay épocas de que epidemia por dengue, hay muertes por, no sé, aparecen en Loreto, es el dengue 3, que es el que está circulando, o sea, varía en su circulación. ¿Ok? ¿Qué más podrían preguntar? No sé, bueno, el diagnóstico, el agente, los agentes ya saben, los vectores. Entonces, ha habido fiebre urbana en el Perú, creo que ha habido en 1920 y tantos, 29, 25, por esa época, ha habido fiebre amarilla urbana en el Perú. Sí ha habido está descrito un brote de fiebre amarilla urbana. ¿Okay? En teoría, mientras tengamos Aedes, ¿no? Mientras tengamos Aedes en la zona urbana, ¿no? Tenemos riesgo siempre de fiebre amarilla urbana, ¿no? Ante la posibilidad de migración de gente enferma, etcétera, ¿no? Usualmente, a esto también a veces podrían preguntar, las personas de mayor riesgo de fiebre amarilla usualmente son eh, las personas no nativas, ¿no? O sea, personas que se van de las zonas de sierra, alguna vez he visto en un examen eso, personas de zonas de sierra se van para trabajar, se van a zonas de selva,
¿no? Y ahí la mayor cantidad de casos de muerte de pacientes son justamente en este tipo de población migrante que va a zonas de selva. ¿Ok? Listo, yo creo que con eso ya cerramos el tema de dengue y fiebre amarilla. En relación a malaria, vamos a tratar ¿qué hora es? Por favor, me faltan 3 temas todavía. 12 y 17. 12 y 17, ¿no? Ya ves. Estoy preocupado, asustado. No, me falta malaria, leishmania, malaria, leishmania y Chagas. Bueno, vamos a los tips básicamente, ¿no? Ya no les voy a contar la historia de malaria, nada de eso. 4 tipos de malaria, ¿no? Falciparum, vivax, malaria y oval. En realidad, el tema de malaria depende de... ¿Por qué? ¿Por qué creen que la severidad es distinta? La severidad es distinta porque el último que se ha introducido como patógeno humano ha sido el falciparum, ¿no? Entonces, teóricamente, el ovale es el más antiguo junto con el malaria. Entonces, por decir, hace 100 años se han introducido como patógenos y de alguna manera, se han adaptado al ser humano, o el ser humano se ha adaptado a ellos, ¿no? Entonces, ingresa ovale y no produce mucho cuadro clínico. Ingresa malaria, o sea, le pica un mosquito al paciente, y si ingresa malaria tampoco no produce mucho cuadro clínico. Por eso la gente en el campo, cuando en zonas que tienen malaria, eso sí está clarísimo en malaria. Malaria da inmunidad temporal, eso sí está claro. En dengue no, pero malaria sí da inmunidad temporal. Por eso la gente del campo, que les da varias veces episodios de malaria, no sienten nada, no tienen cuadro clínico y van al centro de salud, no sé si les ha pasado a ustedes, pero dicen, doctor, por favor, mi gota gruesa, ¿no? Para que les hagan, ¿no? Porque ya tienen un poquito de dolor de cintura, un poquito de dolor de cabeza y le hacen gota gruesa y sale Plasmodium malaria o vivax, ¿no? Entonces les da un poco de inmunidad. En cambio, una persona no nativa que le da malaria y sí, lo plancha, ¿no? O sea, lo hospitaliza, o sea, es un cuadro clínico bastante severo, ¿no? Entonces, en personas nativas hay un tema de inmunidad temporal, ¿no? Temporal en el tiempo, dejan de estar en una zona endémica y otra vez evidentemente pierden el tema de la inmunidad. Y el tema de la severidad, ¿por qué falciparum produce? No digo que malaria vivax no produzca formas severas, pero las formas severas han sido vistas más con falciparum. ¿Por qué? Porque es es un protozoo, o sea, es una variedad nueva que ha ingresado al hombre, ¿no? Entonces, por eso produce cuadros más severos. Entonces, tenemos falciparum, tenemos vivax en el Perú, tenemos malaria además en porcentaje mucho más pequeño. Ovales si no tenemos en el Perú, solamente en África. ¿Ok? Estas son las zonas de riesgo tanto de falciparum, en esta zona fundamentalmente, en la costa norte también hay, y malaria por vivax, ¿no? Malaria, tenemos acá en el Perú, malaria, no se olviden, malaria por falciparum, tenemos vivax, malariae, y no tenemos oval. ¿Ok? El malariae es el que tiene menos expresión clínica. Después vivax tiene un poco más de expresión clínica y falciparum es el que produce más clínica, ¿no? Formas más severas, ¿no? Género Plasmodium. Plasmodium es el agente causal, el vector Anopheles, y este es el ciclo biológico que produce a nivel, digamos, a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático, fundamentalmente ingresa a la sangre y después se va al hepatocito, y en el hepatocito es donde se produce, digamos, el primer ciclo extraeritrocítico, y acá justamente se produce el tema de la posibilidad del hipnozoito, ¿no? La posibilidad del hipnozoito que se produce más en vivax, y después de la ruptura de estos esquizontes pasan a sangre, y en los glóbulos rojos lo que pasa es una lisis, ¿no? Una de las causas de las lesiones directas es una lisis, ¿no? O sea, ingresa el merozoito dentro del glóbulo rojo, se reproduce y está lleno el glóbulo rojo de merozoitos y estalla el glóbulo rojo. Es una de las causas de anemia en los pacientes con malaria. La principal causa es la lisis de los glóbulos rojos. Es la otra diferencia que existe con Bartonella. La causa de anemia en Bartonella no es lisis,
La causa de anemia en Bartonella es secuestros, o sea, secuestros a nivel esplénico, ¿no? Entonces, no hay una deformación del glóbulo rojo en Bartonella, por una proteína que se llama la deformina en Bartonella. En cambio, en malaria hay una lisis. Esa es la diferencia de Bartonella y malaria en este caso.